Hello guys, welcome to the second episode of Diálogo Tú. Once again here, this interview will be in Spanish as well. Sorry for my English speakers. I'll try to bring next week or now in 2 weeks an interview in English. And today we're here with Dani Rodriguez, who is a captain of college soccer in Mercy D2 NCAA. And again, this interview in Spanish, so we start in Spanish. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Está todo muy bien, gracias. Bueno, entonces me gustaría un poco que te presentes de cómo empezó un poco tu amor al fútbol y cómo llegaste aquí. Sí, claro. Bueno, primero que nada, soy de Venezuela. A los 8 años me mudé a México. Obviamente en Venezuela el fútbol no es tan famoso como otro deporte comparado con béisbol, que también lo practicaba desde pequeño. Y cuando me mudé a México, bueno, tenía que decidir por uno de los dos y bueno, me fui por el fútbol. No me arrepiento de nada porque ha sido lo mejor de mi vida, lo mejor que he podido seguir haciendo hasta ahorita y bueno, ahí un poquito de cómo empezó todo hacia el fútbol. Entonces estabas un poco entre el béisbol y el fútbol. Era Sí, un poco sí. un amor dividido ahí. ¿Y qué te hizo más decantarte por el fútbol? Bueno, primero que nada era más el béisbol, porque en Venezuela se juega mucho más béisbol. Pero nada, cuando me mudé a México era todo lo contrario. Era puro fútbol y bueno, me encantó. Decepcioné un poquito ahí a mis abuelos, porque ellos querían que juegue me dedicara, pero nada, la verdad es que no, repito, no me arrepiento de nada y ha sido lo mejor de mi vida. Entonces llegaste a México con 8 años. Con 8 o 9 años, si no mal recuerdo. ¿Y te destacabas ya cuando llegaste en fútbol? A ver, ahí digamos, se puede decir que era diferente cultura en el aspecto deportivo, porque en Venezuela el tema colegial y toda esa parte era muy importante y con eso podías dar un salto a sub-13, sub-15, ya sea de selección o inferiores. Y en México era todo lo contrario, el tema colegial era más como un hobby. Y entonces si tú querías saltar, bueno, hacer ese salto a un equipo profesional, a sus inferiores, tenías que darle un poquito más de dedicación y era un poquito más difícil, y más para mí siendo nuevo, que no sabía, y más que nada para mis padres también. Era un poco difícil la adaptación a eso, pero ya después de unos cuantos años, de unos 4 o 5 años se podría decir, pude ingresar a una academia de un equipo de las inferiores, se llama Pumas, de hecho, y de ahí pude hacer pruebas, me aceptaron, pasé los filtros, pero como en ese entonces no tenía pasaporte mexicano, seguía siendo internacional, bueno, desafortunadamente no podía entrenar con ellos y no podía ser parte de las inferiores de Pumas o de los equipos profesionales. ¿Y cómo te sentó eso? O sea, de estar a nada de entrar en Pumas, en la academia, y por un tema de que seas extranjero, que no te dejen entrar. O sea, una locura. A ver, claro, imagínate con 13, 14 años, ese sueño de ese niño de que querer estar ahí, o sea, que porque estuve ahí, pero que por ese pequeño, digamos, no malentendido o error, no pueda estar. Sí, fue duro para mí, pero bueno, lo seguí intentando y bueno, junto con otros equipos también me aceptaban, pero cuando se daban cuenta de lo mismo, pues nada, pero fue duro y bueno, y por eso el motivo del por qué me quise venir a Estados Unidos. Entonces, en México, si tú quieres jugar en un equipo, en un club, en una cantera, solo pueden jugar mexicanos. A partir de cierta edad aceptan ya extranjeros, pero es muy difícil, le dan pocas plazas a los extranjeros, pero es a partir de cierta edad. Eso era cuando yo estaba, y ahorita yo creo que ya han cambiado un poquito más las reglas y el reglamento, pero sí, así era antes. Pero, ¿cómo entrenabas? O sea, ¿jugabas en la calle con gente? Pues, ¿jugabas los fines de semana con tus amigos? En un principio empecé en el colegial y ya después fue academias, esas filiales que tienen los equipos, pero que no son nada serio, pero a la vez que te pueden conseguir esas pruebas. Escuelas, ¿no? Sí, unas escuelitas, pues sí. Y ya después de eso, estuve en eso. Después de todo ese proceso, estuve en una tercera división
que ahí sí aceptan extranjeros. Y nada, y ahí estuve los últimos 2 años antes de pasar a la universidad. ¿Pasaste directamente de jugar en México a la universidad en Estados Unidos? Sí, sí, así es. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo llegaste a...? O sea, ¿qué vía elegiste para llegar a Estados Unidos y jugar? Fue un proceso al principio bastante complicado, la verdad. Pero después, gracias a mi hermana, de hecho, que ella tenía un conocido que se dedicaba a esto, ¿no? La agencia que te da todo el proceso, te ayuda con todo el proceso, te dice qué exámenes tienes que tomar, tus opciones, te ayudan todo en todo el proceso, por así decirlo. Fue principalmente gracias a mi hermana y esta agencia fue la que me ayudó, o sea, fue la que me guió, me agarró la mano y me dijo, mira, tienes que hacer pues, el SAT, tienes que hacer el TOEFL, tienes que estos documentos de high school, tienes... O sea, me dieron una guía de todo lo que necesitaba y bueno, y ahí fui poco a poco. ¿Y el inglés ya lo sabías o...? Sí, fue... Al principio de pequeño fue complicado porque yo no sabía nada y en México es obligatorio saberlo, desde pequeño. Es obligatorio, pero claro, desde los 10, 11 ya lo tenía dominado. ¿Y el tema highlights y tal para presentarte a las universidades, eso se ocupaba la agencia o tenías que hacer tú tus propios vídeos, enviárselos a la universidad? Ahí fue más que nada, el video lo hicimos nosotros, o sea, bueno, mi papá y yo, pero era más que nada mi padre. O sea, él fue el que agarraba su cámara y se ponía ahí en los partidos a grabarme. Y así fue como pudimos sacar el highlight. Y después entre él y yo lo fuimos editando. Después se metía un amigo que se dedicó a eso, a fotografía y video. Y también nos ayudó. Y bueno, y así fue como se completó ese highlight. Y te llegaron distintas ofertas, me imagino. No creo que... Sí, me llegaron varias ofertas, no muy buenas. Otras sí, pero bastantes caras. O sea, había que pagar mucho. Pero sí, me llegaron varias. Pero por el tema del SAT, que no me fue lo mejor, pero tampoco me fue tan mal, bueno, se consiguió algo. ¿Y por qué universidad fichaste entonces? Primero, la que me dio la oportunidad de venir aquí se llama Erskine College. Está en Carolina del Sur. Y bueno, es igual una D2. Y nada, y ahí nos fuimos al principio. ¿Y qué tal Carolina del Sur? Bueno, a ver, la verdad es que agradecido con ellos porque fueron los que me dieron la oportunidad y los que confiaron en mí en un principio en venir aquí a Estados Unidos, ¿no? Pero digamos que fue un cambio cultural bastante duro, bastante drástico para mí. O sea, yo la verdad es que me acostumbro mucho a los diferentes escenarios, pero fue bastante duro al principio porque es que estaba en medio de la nada. Estaba en medio de la nada, lo más cercano que tenía era media hora y era un Walmart o un par de restaurantes y tal, y entonces era en medio de la nada y fue bastante duro al principio. Entonces un día en Erskine, porque no había nada alrededor, lo que dices, a media hora de un Walmart, que tampoco puedes hacer mucho en el Walmart, ¿cómo era tu día a día en Erskine? A ver, era lo más simple que te puedas imaginar. Despertar, ir a clase, después comer, 2 horas libres y dependiendo del día de entrenadas. A veces entrenados de 3 a 5, a veces de 5 a 7, a veces de 7 a 9 y ya después era cenar, gimnasio y ya está. Así era la rutina. ¿Y vivías en la universidad? Sí, era... O sea, el pueblo donde estaba ubicada la universidad es de 1.500 habitantes, yo creo, y la universidad son 1.200 estudiantes. Entonces, prácticamente, el pueblo es la universidad. ¿Y estuviste 2 años en Erskine? 2 años y medio estuve ahí, sí. Okay. ¿Y cómo te fue en temas deportivos o personales? Bueno, al principio, el primer año fue COVID, entonces no fue mucho. Sí. Había muy buen equipo, la verdad es que había muchos internacionales, perdón. El ambiente era muy bueno, era muy, muy bueno, nos llevamos muy bien con todo y tal, pero desafortunadamente muchos eran seniors y se graduaron ese año. Y ya después de eso, ese año fue una pequeña temporada corta de COVID que jugamos entre los equipos de conferencia y ganamos todos menos la semifinal. Fue el único partido que perdimos, la semifinal de conferencia.
Y después de eso, nada, todo el mundo se quería ir porque pues, estaba en medio de la nada, nos había ido bien ese año, entonces muchos jugadores se transfirieron. ¿Se transfirieron porque eran buenos jugadores o porque teníais un buen grupo, lo que tú decías, un buen equipo? ¿Y tú crees que algunos se fueron por la frustración de haber perdido un partido que deberíais haber ganado? Yo creo que principalmente se fueron por la ubicación de la universidad, no tanto por el hecho de que habíamos perdido ese partido, porque al final pues no salió. Fue el fútbol, así es el deporte y no nos salió ese día. Pero más que nada por la ubicación, por el día al día que en verdad no hacíamos nada, que era todos los días lo mismo y no se disfrutaba. Se disfrutaba entre nosotros, pero ya después de un año tú dices, ya, algún cambio necesitamos. Se fueron muchos de tu equipo, pero tú decidiste quedarte. ¿Por qué? Bueno, porque ese año el entrenador se enojó conmigo y no jugué mucho. O sea, empecé a ser titular a de repente jugar solo 20 minutos, 30 minutos. Y bueno, la relación como que no fue lo mejor al final. Me quise quedar otro año porque si me quería transferir no iba a tener las opciones que yo sabía que podía conseguir. Entonces decidí quedarme y bueno, al final también esa temporada nos fue muy mal, la verdad, porque muchos se habían ido. Nos fue muy mal, el entrenador renunció al final de temporada, o sea, fue todo muy mal. Pero sí, bueno, más que nada por eso me quise quedar. Entonces tú, si hubieses tenido una mejor experiencia en el segundo año que decidiste quedarte, pues un poco para sumar más minutos y más goles, más asistencias, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión o no? No, al haberme quedado yo creo que me ayudó bastante a darme cuenta dónde estaba y a darme cuenta en verdad pues lo que tenemos, ¿no? Porque después, afortunadamente, que después, bueno, hablaremos yo creo que de eso, conseguí la oportunidad de venir a Mercy y fue totalmente diferente. O sea, me doy cuenta de la diferencia de programas y es bastante. Claro, acabaste tu segundo año y te metiste en el Transfer Portal, ya con más highlights, con más estadísticas. ¿Te llegaron muchas ofertas más que la primera vez? Sí, la verdad es que sí. Sí me llegaron mucho más y de mejores universidades, pero claro, hay unas que era imposible ir. Era imposible y después otras que, bueno, ahí me hicieron dudar un poco, pero nada, no me arrepiento de la que tomé. ¿Pero todas División 2 o...? No, habían varias División 1. Habían varias que estaban bastante interesados, pero no ofrecían mucho. ¿Se puede mencionar alguna? A ver, es que de División 1, de hecho, están FAU, o sea, no solo me dijeron que están interesados. Está NJIT, también me mencionaron que están interesados. Y bueno, hay otras D2 por ahí. Te mostraron interés, pero no te llegó una oferta sobre la mesa. De una de las que mencioné, sí me dijeron que tenía que pagar por lo menos como 40.000 el año. De una de las que mencioné. Después hay otras ahí a fondo que también no me dieron oferta, pero me dieron un aproximado de lo que iba a tener que pagar. Entonces decidiste firmar por Mercy, aquí en Nueva York. Me imagino por la ciudad, me imagino te hicieron una buena oferta que te contentaba. O explícame un poco por qué tomaste la decisión de venir a Mercy. La verdad es que cuando empecé todo mi proceso para transferirme, primero me ayudó un amigo que tiene una agencia. No era la misma agencia con la que vine a Estados Unidos, este era un amigo que le expliqué mi situación y bueno, me quiso ayudar. Y él fue el que me fue dando las ofertas de División 1, de División 2, igual hay unas División 3, pero no, dije División 1, División 2. Como no me consiguió, o sea, no me daba lo que yo estaba buscando, contacté a alguno de mis excompañeros, que a ellos los ayudaron a transferirse, y esa otra agencia también me dijo lo mismo, que prefería División 1, División 2. Y lo mismo, me había dicho unos de División 1, las mismas que me habían dado la otra vez,
Y de División 2 me dijeron Mercy, me dijeron Molloy, me dijeron otras ahí. Y nada, y la verdad es que el de la agencia era, bueno, es amigo del coach, Pedro. Y nada, y fue en cuestión, la verdad es que de horas, que me dijo, él está muy interesado, está buscando de tu posición y está muy interesado y te va a escribir. Y fue en cuestión de horas que me escribió y me llamó. Y estuvimos hablando, me acuerdo perfecto, aproximadamente unos 50 minutos, una hora, de todo. ¿Por qué? Porque pues el coach también estuvo en Carolina del Sur, conocía la zona, conocía los equipos, conocía todo, entonces sabía cómo me sentía. Y bueno, sinceramente fue una larga conversación y fue bastante agradable sentir ese apoyo del coach, sentir que él también pasó por lo mismo y bueno, y que me quería ayudar más que nada. Porque te digo, también tuve una oferta, bueno, no oferta, pero también estaba interesado los de Molloy. Y bueno, sinceramente creo que tomé la mejor decisión en ir a Mercy. Que Molloy es un poco el rival de Mercy, como Claro. si fuese Madrid o Barça Claro. en la Conference. Sí. Y además no están muy lejos el uno del otro. Entonces lo que dices tú, el factor que te hizo elegir a Mercy es un poco la conversación con el coach, con Pedro. Además del coach, también, o sea, investigué y a Mercy ya lo conocía. Y era más que nada, investigué el campus, un poquito de la vida, de qué programas ofrecía para estudiar y todo eso. Y Mercy, la verdad es que bien. O sea, además del coach, también fueron esos factores atrás de la decisión. Después de esa llamada me imagino que fue muy rápido el proceso. Ya estabas decidido, firmaste en cuestión de días y llegas a Mercy en temporada nueva. ¿Cómo te encuentras? La verdad es que al principio fue bastante difícil porque me había quedado a jugar aquí en Estados Unidos en verano, en UPSL, y para la mala suerte me fracturo el brazo y la muñeca ahí. Entonces llego con el brazo roto. Entonces digo, bueno, pues buena impresión, primer entreno, todo no era un yeso, pero la férula esta, y a ver si me dejan entrenar. Afortunadamente, o sea, todo el proceso de recuperación fue rápido. Y bueno, rápido, 2 meses, pero fue con tiempo. Y nada, y bastante bien. La verdad es que estaba bastante emocionado y yo confiaba en mí. O sea, dije, esta oportunidad la tengo que tomar. Confié en mí 100%. Y más que nada estaba emocionado. Era algo completamente nuevo, ¿sabes? De pasar en medio de la nada a ver vacas y tal. Estoy en Nueva York, ¿sabes? Y fue bastante emocionante. Y más que nada que desde que llegué, todos fue un recibimiento bastante bonito. Erskine, que era tu antigua universidad, División 2, y Mercy también, División 2. ¿Hay un cambio de nivel o no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que el equipo, o sea, sí hay un cambio bastante de nivel y más que nada la conferencia. La conferencia, aquí por la ACC, la NI10, la CACC, la verdad es que son más competitivas que donde estaba antes. ¿Y qué tal la pretemporada? Dura, ¿no? Bastante dura. No, o sea, no me esperaba algo así, estuvo bastante duro, pero bueno, es lo que hay. O sea, era más duro en Mercy los entrenamientos y todo el gimnasio comparado a Erskine. Podría decir que sí. La cosa es que en Erskine era más como cuando era pretemporada era más CrossFit. ¿Sabes? Aquí es más de fútbol, más de correr, más de fitness test, más de todo eso. En Erskine era más de hacer burpees, bear crawl y todo eso. Entonces era completamente diferente. Los dos eran duros, pero yo creo que más fuerte y completo el de Mercy. Ya los últimos días de la pretemporada de Mercy llega la hora de decidir quién va a ser los capitanes y de repente sales tú, nuevo, llegaste, una sorpresa, ¿no? La verdad es que no lo esperaba. O sea, digo que no me lo esperaba para nada. O sea, desde que llegué siempre, o sea, a mí me gusta siempre estar apoyando, motivando a todos mis compañeros. O sea, no veo el motivo, el por qué hacer lo contrario.
Y bueno, cuando tenemos esa meeting y escogen a los 2 primeros, que bueno, que de lo que ya se sabía creo que era un poco obvio, y el último era el que nadie sabía, y cuando dice el coach eso y sale mi nombre, la verdad es que no me lo esperaba para nada. O sea, fue una felicidad que además del coach, algunos del equipo me vieran así, siendo de conocernos 2 semanas, de venir de una mala experiencia a esto. La verdad es que fue bastante bonito y emocionante para mí. Y en ese momento te diste cuenta que tomaste la decisión correcta, me imagino. Sí, la verdad es que sí. Y por eso te digo que no me arrepiento de nada, porque desde el día uno el recibimiento fue lo mejor, lo mejor. Empieza la temporada con Mercy. ¿Qué te esperabas antes de la temporada? ¿Cuál era el objetivo? Y al final, ¿qué acabó pasando? Y cuéntame un poco la historia de esa primera temporada. La verdad es que, te digo, a Mercy el programa yo ya lo conocía. O sea, el programa es conocido por estar peleando ahí por la final, o sea, bueno, por la conferencia, por ir a nacionales. Es que en los últimos años había pasado lo que pasó y todo eso. Y entonces yo la verdad es que hablando después con los capitanes, con el coach y con los compañeros, la verdad es que yo nos veía confiados de poder competir, porque no ganar, porque no quiero decir que la íbamos a ganar desde el día uno, pero sí nos veía para competir y llegar lo más lejos posible esa primera temporada. Y bueno, afortunadamente se nos dio, o sea, pudimos ganar la conferencia y pudimos clasificar a los nacionales también, con un muy buen ranking, que pudimos hacer el host de esa segunda ronda. Y la verdad es que esa primera temporada es inolvidable. El equipo fue lo mejor, los coaches fue lo mejor, el ambiente fue de lo mejor, y más que nada que ese torneo de conferencia nos lo sacamos por alma y garra, porque fue meter un gol en la semifinal faltando 20 segundos, faltando un minuto, y después en la final fue lo mismo. Y eso yo creo que fue lo más bonito de esa primera temporada. Fue que todos estábamos conectados, todos queríamos ese objetivo. Y, y nada, fue muy bonito. La verdad es que nos fue muy bien. El equipo se unió más que nunca. Excompañeros que siguen en contacto con nosotros y es una experiencia muy bonita. Y después en los nacionales, bueno, no se nos dio, pero bueno, se compitió. Es una bonita experiencia también, y además que creo, si no me equivoco, somos el primer equipo en Mercy en hostear un partido de Nationals. Claro, el objetivo era un poco ganar la conference. Lo de nacionales era ya un poco un extra. Claro. ¿Y tú sentiste esa sensación cuando ganamos la conferencia y llegó el partido nacionales? ¿Sentiste un poco que el trabajo estaba hecho ya? No, la verdad es que yo no. O sea, yo, ¿sabes? Me encanta este deporte, me encanta jugar. Claro que estaba cansado, física y mentalmente estaba muerto. Pero ya que estábamos ahí, ya ¿sabes? Con todo lo que habíamos vivido, yo quería seguir ahí. Y la verdad es que estaba confiado de que podíamos competir, pero digo, no se nos dio. O sea, yo creo que algunos compañeros sí pensaron eso, sí pensaron que bueno, ya el objetivo se había cumplido, pero yo personalmente no. O sea, yo después de ese partido, la verdad es que no estuve arrepentido de nada, pero sí me quedé con esa mala espina de que yo creo que pudimos haber hecho mucho más de lo que mostramos en ese partido. Y personalmente, en esta primera season en Mercy, donde ganas la conferencia, personalmente, ¿cómo te va? ¿Cómo jugaste tú? ¿Estabas en un equipo mejor al anterior, como me comentaste? ¿Eso fue algo más difícil para ti, jugar contra gente mejor, o te ayudó a potenciar tu nivel? No, me ayudó bastante, porque yo creo que si tú estás con gente buena, yo creo que ellos te van a ayudar a mejorar, ¿sabes? Ellos te van a empujar, y eso fue lo bonito de esa temporada, que todos querían más y entonces todo el mundo te presiona al límite. Y entonces la verdad es que personalmente creo que fue una muy buena temporada, que pude haber hecho más, puede ser, pero bueno, fue una muy buena temporada personalmente y bueno, se consiguió hacer cosas bonitas ahí para el programa. Saliste second team All Conference, aunque es un reconocimiento brutal.
no estabas contento. No, la verdad es que no. Yo creo que todo el mundo se dio cuenta. A ver, esos reconocimientos, la verdad es que no me los tomaba en serio, porque creo que se basan mucho en otras cosas que no pueden ser verdad. Pero en ese entonces creo que bastantes compañeros del equipo, me incluyo a mí también, hicimos mejor temporada que varios que le dieron esos reconocimientos y no, la verdad es que no estaba feliz con ese segundo equipo, la verdad. Acaba la temporada de ensueño. Llega la siguiente. ¿Cambia mucho el equipo? Bueno, a ver, cambia en el aspecto de que se nos van dos de los capitanes, me quedo yo solo. Pero bueno, o sea, me volvemos a escoger, igual los capitanes muy bien. Pero no sé, o sea, no quiero decir que cambió, pero como que había algo ahí que no era igual. Yo creo que era más que nada porque todo el mundo venía de esa temporada en sueño, de que habíamos ido a los nacionales y habíamos ganado y nos veíamos capaces de ganar otra vez, que yo creo que se nos nubló todo ahí y bueno, pasó lo que pasó. En temporada regular, si analizamos las dos temporadas, solo temporada regular, la segunda es casi mejor que la primera. Sí, se podría decir que fue mejor, la verdad. Pero entonces llegaron los partidos importantes de playoff, de conference, ¿y qué pasó? Pues bueno, la verdad es que esa semifinal fue una locura. O sea, para verla de seguro fue una locura. Para vivirla, bueno, dependiendo del lado de la historia, pero para nosotros creo que fue el peor sentimiento que uno puede pensar de estar perdiendo 1-0, ganando 3-1 y de repente que nos hicieron lo mismo que nosotros a ellos el año pasado, faltando 20 minutos, de repente 4-3 y pensar que ya no, por ranking o lo que sea, ya no íbamos a ir a los nacionales, era ganar o ganar, y más que nada porque si ganábamos ese partido, la final iba a ser en casa también. Y era tu último año. Sí. O sea, ¿tú ya sabías ahí que era tu último año o no estaba nada decidido? No estaba nada decidido, pero era muy probable. No estaba, pero sí. O sea, no estaba en la duda, pero era muy probable que iba a ser la última. Entonces lo viste un poco como se cierra un capítulo de mi vida aquí, con esta derrota. Sí, fue bastante duro, la verdad, porque creo que pudo acabar diferente. O sea, no... O sea, fue triste, pero bueno, es el deporte. Es lo bonito del fútbol, bueno, de todos los deportes es... Hay días buenos, hay días malos. Obviamente que uno puede hacer cosas mejores. Pero bueno, así se dieron y bueno, así tuvo que ser. ¿Y te gustaría seguir involucrado con el fútbol o has colgado las botas y ahora te sientas los domingos a ver al Barça y ya? Claro que me encantaría seguir. O sea, me encantaría, o sea, lo mejor de mi vida, jugar fútbol, claro que me encantaría, pero bueno, no sé qué va a pasar. Tú querías ser profesional de pequeño. ¿Se fue desgastando ese sueño año tras año o lo veías muy difícil? Bueno, a ver, yo creo que las cosas se dieron así porque, bueno, tocó así, porque de trayectoria, pues lo que te dije, de Venezuela a México, de México, bueno, también estuve en España un par de años, después aquí, o sea, no es que se fue desgastando el sueño, pero se veía un poco más complicado. O sea, obviamente aquí se veía más posible, o sea, sí se veía posible, pero bueno, no se dio. ¿Y dónde te vamos a ver en el futuro? Es una muy buena pregunta porque todavía no sé, todavía no se sabe, se sigue viendo todo eso, pero en cuanto se sepa, se dirá. Y volverás a contarlo. Por supuesto que sí. Pues ya está, eso es todo lo que tengo por hoy y muchas gracias por pasarte. No, muchas gracias a ti por invitarme.